Hoy nos detenemos un instante, porque mañana es un día muy especial para los argentinos, la verdad, para algunos argentinos. ¿Y por qué digo para algunos? Porque para muchos es un feriado, y nada más que un feriado. Otros lamentan que sea un feriado corto, pero en honor a la verdad, qué bueno sería que nosotros pudiéramos ver toda la República Argentina vestida de celeste y blanco y valoráramos, como lo hacen otras naciones, la independencia. Hoy mi editorial tiene que ver con eso. El ejemplo de los hombres de Tucumán. Solo eso. A partir de los conceptos de Estado y de nación, los invito a que recorramos la historia de nuestra patria desde su nacimiento, hace poco más de 2 siglos. Buscar en el pasado la guía y el estímulo para la acción presente quizás no sea un buen consejo para revisar la historia, pero hacerlo ayuda bastante al ciudadano ese que todos llevamos dentro y que algún día debemos sacar. Quizás puesto en estas palabras y habiendo transcurrido 206 años, un día de 1816, los hombres de Tucumán, ritualmente recordados cada año, se me aparecen con una nueva dimensión y un brillo muy especial. En 1816, un conjunto de letrados y clérigos, hombres tranquilos y moderados, tomaron una decisión audaz y arriesgada en lo político y en lo personal: lanzar a la vida independiente un Estado y una nación. Audacia y riesgo, porque en ese momento Europa no quería nuevas repúblicas, sino la restauración de las antiguas monarquías. El Río de la Plata era lo único en pie del conjunto de gobiernos hispanoamericanos florecidos allá por 1810. Y los realistas estaban a las puertas, amenazando con fusilar a toda la dirigencia revolucionaria, como lo hacía en ese mismo momento el general Pablo Murillo, el exterminador de Caracas. Venezuela siempre tuvo lo suyo. Otros hombres, otros hombres prudentes llegaron mucho más lejos que esos exaltados revolucionarios y los ensoberbecidos militares de la Asamblea de 1813, embriagados aún por el impulso de la Revolución Francesa, esa que se estaba desarrollando allá, del otro lado del océano. Su proclama del 24 de marzo, titulada Fin de la Revolución, Principio del Orden. Las imágenes muestran esa revolución francesa para aquellos que nos siguen a través de YouTube. Expresó la nueva actitud. Después de 6 años en que todo había sido puesto patas para arriba, había llegado el momento de estabilizar las cosas. Lo nuevo sería un país normal. Allá en Tucumán nació una de esas repúblicas aéreas de las que hablaba Bolívar en su período de desazón. El Estado era apenas un proyecto, una convocatoria a lo que prudente e imprecisamente llamaron Provincias Unidas
de América del Sur. ¿Qué pasaría con el Alto Perú, con Paraguay, con la banda oriental y las provincias litorales? Bueno, la cuestión del régimen político, si república o monarquía, quedó sin decidir y el embrión de organización estatal con base en Buenos Aires, como siempre, fue arrasado por la Guerra Civil en 1820. En cuanto a la nación, todo era igualmente impreciso. Quienes habitaban las provincias unidas eran patriotas o americanos, y si se les pedía más precisión, eran cuyanos, arribeños o hasta porteños. Con el tiempo y con sudor, lágrimas y mucha sangre, ese proyecto se convirtió en algo parecido a la que hoy es nuestra República Argentina. Después de guerrear durante 7 décadas, en 1880 las provincias terminaron de conformar el Estado federal que había diseñado aquellos patriotas en 1853, y allí nace nuestra Constitución. Por entonces ya se había puesto en marcha la construcción institucional y estaba lanzada la gran transformación de la economía y la sociedad. Faltaban la nación y también los argentinos, pues además de argentinizar a 14 contingentes provincianos, había que nacionalizar a las masas de inmigrantes que llegaban masivamente a nuestro territorio. Fue una tarea inmensa y uno de los logros más notables del Estado. Eso debe ser el Estado. A fines del siglo XIX, la Argentina ya era un país definido y con un lugar en el mundo. Puedo imaginar a los hombres de 1816 satisfechos con la tarea. Pero en la historia no hay finales felices. Y ni siquiera finales. A 206 años de aquel comienzo, hoy no podemos estar satisfechos. En algún momento se perdió el rumbo. El país salió de la línea esbozada en Tucumán y trazada en 1880 y comenzó a delirar. Es un problema muy, muy amplio del que, miren, tomo dos grandes cuestiones: el Estado y la nación. La Argentina tuvo éxito en construir un Estado potente que fue capaz de emprender y sostener grandes políticas. La más notable fue la educativa, pero hubo otras también, como la remodelación del Estado de los años 30, las políticas sociales de Perón o las desarrollistas lanzadas por Frondizi. Más allá de su valoración, cabe reconocer en ellas una capacidad estatal para hacer y proyectar que hoy no existe. Pero a la vez ese Estado tuvo dificultades crecientes para manejar los intereses que inicialmente demandaron su intervención reguladora, pero luego reclamaron privilegios que a la larga resultaron ser prebendas, esas que se sostienen en el tiempo. Claro, a la larga afectaron las capacidades estatales, pues los distintos grupos fueron colonizando ministerios y agencias y convirtieron el Estado en el campo de batalla donde se dirimía el destino del maná estatal. Quizás por eso, en los últimos 40 años, los gobiernos, cada uno a su manera, se dedicaron a desarmar y destruir al Estado, no solo en sus partes viciosas, su grasa, sino en lo vital,
el músculo, la capacidad de hacer y de controlar la institucionalidad y el Estado de Derecho. También hubo un desvío con nuestra nacionalidad. Los hombres de 1853 pensaron en una nación liberal, basada en el contrato político y dispuesta a recibir a todos los hombres de buena voluntad, sin distinciones, tal como reza nuestra Constitución. Desde principios del siglo XX, y a tono con el modelo de Alemania, hubo un deslizamiento hacia una concepción integral y unánime de la nacionalidad. Distintos sectores, cada uno por sus razones, confluyeron en este giro antiliberal. El ejército, la iglesia y los grandes movimientos políticos nacionales y populares, todos hablaron de una nación y un pueblo, de su grandeza y de sus enemigos, conformando una mixtura arriesgada en el sentido común. Y allí se quebró la nación. Sobre ella se conformó una vida política facciosa y un ideal de país cerrado. Los efectos de estos dos desvíos están hoy a la vista. En 1816 no había Estado ni nación. 206 años después, los desvíos condujeron a un Estado destrozado, cuyos despojos son exhibidos cotidianamente por la prensa, y a una nación enferma de unanimidad facciosa. Hoy tenemos que recurrir y reconstruir de alguna manera el Estado, superando conflictos dignos de lo que demuestra esta época, que tiene que ver con la organización. Debemos adecuar nuestra nacionalidad a un país muy diverso y basarla en una ética ciudadana, hoy lamentablemente ausente. Miren, yo no sé si los hombres de Tucumán eran tan conscientes como nosotros de la inmensidad de la tarea y de todos los conflictos que nos esperan. Podemos pensar que sí. Estimularnos con su ejemplo y no vacilar en la tarea de transformar lo que hoy bien podría calificarse de república aérea, como dijo aquella vez Bolívar. Eso en un país normal. Quizás solo eso y solo juntos.